Que el Señor te bendiga en este día tan hermoso, un momento tan especial en el cual Dios nos permite a nosotros poder llegar al corazón de muchas personas. Momentos tan preciosos en los cuales Dios quiere mostrarnos su poder, en los cuales el Señor quiere llevarnos a un nivel superior en el que en este momento estamos caminando. Nosotros que estamos caminando en el camino de Dios, Dios quiere que nosotros cada día avancemos en ese camino. Dios en todo tiempo, Él quiere que nosotros superemos. En el camino de Dios también existen niveles. Así como nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario estudio que tenemos día a día en la palabra, nosotros vamos agarrando lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Así Dios quiere que vayamos metiéndonos en este río del Espíritu que es la palabra de Dios. Y mientras nosotros vamos analizando la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va enseñando a nosotros cómo caminar en este mundo. Y a través de la palabra de Dios esa es la base que nosotros como cristianos tenemos para caminar en este mundo. Jesús nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo y que no podemos escondernos, sino que esa luz se pone en la entrada para que todo el que vaya entrando pueda ver su camino y no caiga y no tropiece. Dios nos ha puesto en esta tierra como la sal de la tierra. Él dice que si nosotros perdemos nuestro sabor, entonces ¿con qué será salada la tierra? Nosotros hemos sido puestos en esta tierra por Dios para que llevemos esa luz, para que seamos esa luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Y en esta mañana tan preciosa vamos a estarle dando lectura a una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo, Mateo capítulo 5, un capítulo muy conocido por todos nosotros como cristianos. Sabemos nosotros que existen leyes en un país, existen leyes que rigen a un país, y esas leyes son las que a nosotros nos hacen vivir una vida ordenada en esta tierra y en nuestro país. En cada país de la tierra existe un libro que se llama la Carta Magna, que se llama una constitución política de cada país, ¿verdad? De la república de cada país. Pero la palabra de Dios también para los cristianos, ¿verdad? Tiene también leyes, tiene mandamientos, tiene estatutos, ordenanzas que Dios ha puesto para que nosotros obedezcamos. Que Dios nos ha puesto también a nosotros cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar, cómo debemos de tener una vida como cristianos en esta tierra y en un futuro en el reino de los cielos. Esta es la carta que Dios puso para nosotros, que Cristo personalmente se dirigió a sus discípulos en ese entonces. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, que dice la palabra de Dios, que viendo Jesús la gran multitud que lo seguía, dice, subió al monte y sentándose, dice la palabra de Dios, vinieron a él sus discípulos. Los discípulos de Jesús era todo aquel gentío que seguía a él en todo momento. Cuando Jesús andaba caminando en esta tierra, mucha gente lo seguía. Todas esas personas eran discípulos de Jesús. Ahora también nosotros somos discípulos de Jesús porque somos seguidores de Jesús. Esto es un ejemplo como cuando nosotros a través de las redes sociales tenemos muchos... Hay videos de entretenimiento que es lo que más vemos nosotros y sabemos que a las personas les gusta, porque a las personas les gusta solo el entretenimiento. Entonces
ellos deciden seguir a cierta persona porque les entretiene lo que ellos hacen, les entretiene lo que ellos dicen, les entretiene todo el producto que ellos están vendiendo. Pero nosotros, como seguidores de Jesús, seguimos a Cristo Jesús porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros no es pasajero. Sabemos que nosotros estamos en esta peregrinación sobre esta tierra. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra y que un día nosotros dejaremos esta tierra. Nosotros que estamos en este cuerpo un día volverá a ser tierra, un día volverá a ser polvo, que de ahí fue tomado, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu volverá al que lo puso en nosotros, o sea, a Dios. Y ahora nosotros en este día aprenderemos algo de lo que Jesús nos enseñó a nosotros como discípulos de Él. Él dice en el versículo 2 del capítulo 5 de Mateo: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Qué hermoso es, porque Jesús caminaba en varios lugares, Él se movía de un lugar a otro, ¿verdad? La vida de Jesús era una vida de enseñanza, y a donde quiera que Él iba, Él enseñaba. Siempre enseñaba a la gente cómo caminar, cómo vivir, cómo expresarse delante de los demás, delante de las demás personas. Y Él les enseñaba diciendo, dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso este versículo. Hermoso porque es aquí donde Jesús mismo empieza a enviarnos a nosotros las bienaventuranzas. Él nos dice: qué dichoso, qué feliz es el hombre, ¿verdad? Que es, dice la palabra de Dios, humilde, ¿verdad? Pobre en espíritu, sencillo de corazón, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí en este versículo? Dios nos quiere decir a nosotros que somos felices y somos dichosos cuando nosotros somos sencillos de corazón, ¿verdad? No porque nosotros seamos pobres en un estado material, en un estado monetario, sino que Jesús nos llama a nosotros bienaventurados, porque nosotros somos pobres, como le dijo a una de las iglesias en el Apocalipsis. Él le dijo: tú dices que tienes dinero, que eres rico y que te has enriquecido, y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero a esta iglesia ya Jesús la conocía, porque Él al principio a cada una de las iglesias que Él se dirige le dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras, en donde está el trono de Satanás, le dijo una. Y nosotros estamos en este momento también habitando en este lugar que el príncipe de este mundo sabemos que es Satanás. Pero el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros que la riqueza monetaria no es la que nos va a dar la salvación, sino que lo que nos va a dar la salvación es la riqueza espiritual. Él nos dijo a nosotros que Él vino a esta tierra, ¿verdad? Y dejó todo, te dejó su trono, dejó su corona de rey, dejó su cetro de rey, dejó todo lo que Él tenía de parte del Padre, lo dejó, y dice que Él se vino a esta tierra a hacerse pobre para que nosotros fuésemos ricos. Pero Jesús no nos dijo en ningún momento: yo quiero que ustedes sean millonarios, no, yo quiero que ustedes tengan lo mejor en el mundo. No, de ninguna manera. Dios en todo tiempo nos habla espiritualmente. Él dice: las palabras que yo os hablo son espíritu, y es necesario que nosotros las tomemos en nuestro espíritu para que nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente. Una riqueza que jamás nos va a fallar a nosotros. Las riquezas de este mundo nos pueden faltar a nosotros en cualquier momento, y aunque nosotros acumulemos riquezas en este mundo, de nada nos sirve, porque las riquezas muchas veces sirven para que las personas se desvíen. Las personas de buen corazón cambian de pensar, cambian su manera de pensar, cambian su manera de vivir, de vestirse, de expresarse hacia las otras personas,
y entra el orgullo en ellos. Pero Dios nos dice a nosotros que nosotros somos bienaventurados porque somos pobres en espíritu. No es porque nos haga falta lo espiritual, sino porque tenemos esa sencillez que dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese consejo que siempre Jesús nos da a nosotros es muy hermoso, porque Él siempre ha querido para nosotros, ¿verdad?, que aprendamos a ser como Él, que aprendamos a vivir como Él. Entonces, el Sermón del Monte para nosotros es esa carta magna, es esa constitución celestial, esa que nos regirá allá en el reino de los cielos. Entonces, esas son las leyes que a nosotros nos regirán. Entonces, dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Verdad? Porque nosotros no apreciamos lo malo, sino que nosotros apreciamos lo bueno, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dice que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo, pero no porque ellos tengan una vista mejor que nosotros, sino porque ellos ven las cosas de una manera atractiva, porque el mundo es lo que ofrece. El mundo atrae a todos a pecar. El mundo y sus deseos atraen a cualquier hombre, a cualquier mujer a pecar. Pero el final de este camino es camino de muerte, porque ese es el deseo de la carne. El deseo de la carne es camino de muerte, pero nosotros, si vivimos una vida en el Espíritu, dice que tendremos vida en abundancia. Aleluya. Entonces, el mundo siempre va a apreciar lo malo, el mundo siempre va a apreciar lo que no es bueno para su alma, para su espíritu, sino que va a apreciar lo malo y lo van a ver como bueno, porque eso le va a solamente saciar sus deseos carnales, sus deseos físicos. Pero Jesús nos dijo que nosotros somos afortunados y felices porque somos pobres en espíritu. No porque nosotros, como les dije anteriormente, tenemos falta de dinero y porque nos hace falta dinero nosotros vamos a ser felices. No. Nosotros somos felices porque estamos viviendo una vida conforme al pensamiento de Dios, ¿verdad? Es afortunado y es feliz el hombre que reconoce que su absoluta dependencia es de Dios, que él no depende de su fuerza, que él no depende de su intelecto, que él no depende de su dinero, sino que su dependencia es de Dios, ¿verdad? Todo lo que él hace en esta tierra, él dice: gracias, Señor, yo no puedo con mi fuerza, pero tú sí puedes, y tú estás en mí, y si tú estás en mí, yo sé que todas las cosas me ayudan para bien, dice la palabra de Dios. Entonces, una persona que busca a Dios todos los días en oración, en comunión con Dios, en ayuno y haciendo lo que Dios quiere, porque sabe que sin Dios nada puede hacer, nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Y nosotros ponemos en práctica todos los consejos que Jesús nos ha dado en esta carta, que somos nosotros afortunados, que somos felices, que somos bienaventurados porque reconocemos que somos impotentes. Pero nosotros, como cristianos y conocedores de la palabra de Dios, nos aferramos a la omnipotencia del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos solucionar problemas en esta tierra, que nosotros mismos los buscamos y los encontramos y nos metemos a ellos y después no encontramos salida, cuando nosotros nos vemos rodeados de un gigante y miramos para los lados y no podemos salir de ese agujero, entonces reconocemos nosotros que solamente Dios puede sacarnos de ese lugar, que solamente Dios puede derribar esos gigantes. Entonces nosotros reconocemos que somos impotentes, pero que hay un Dios omnipotente, que Él puede solucionar todos los problemas que nosotros no podemos salir. Entonces la persona humilde o pobre de espíritu reconoce también su pecado delante de Dios. Cuando nosotros estamos caminando
sobre esta tierra y ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros, el enemigo en esta tierra, él trabaja muy astutamente. Él lo que quiere es a nosotros en todo tiempo hacernos caer, porque dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, de un lado para otro, buscando a quien devorar. Siempre anda rugiendo, siempre anda hambriento, como un león, dice la palabra de Dios. No que sea un león, sino que es como un león. Es un ejemplo de que el enemigo anda siempre rondándonos en todo tiempo. Él anda tratando de hacernos caer, pero dice que cuando nosotros tenemos esa sencillez de corazón y tenemos la palabra de Dios en nosotros, nosotros vamos a reconocer: esto es pecado, esto no debo hacerlo. Y si nosotros cometemos pecado, venimos delante del Padre y a través de Jesús nosotros reconocemos que hemos pecado y le decimos: Señor, perdóname, te he fallado en este día porque miré cosas que no debía haber visto, escuché cosas que no debía haber escuchado, dije cosas que no debí haber hablado. Y nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, porque cada día dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a santificación. Él en todo tiempo quiere que nosotros nos santifiquemos, que busquemos por medio de la palabra de Dios ese consejo para que nosotros no caigamos en el error y no caigamos en el pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo le agrada cuando nosotros resbalamos. Él nos pone el tropiezo y nos hace caer. Él es feliz. Pero nuestra alma, que tiene anhelos de Dios en todo tiempo, siempre viene y se postra delante de Dios y le dice, como dijo Pedro: Señor, sálvame que perezco. Nosotros tenemos que clamar a Dios en todo tiempo. Debemos de estar en comunión con Dios en todo tiempo, como nos enseña el apóstol Pablo. Nos dice: orad sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo. Él nos dice: con toda oración y súplica, con toda oración y ruego debemos de clamar a Dios. Aleluya. Entonces, en la palabra de Dios hay una palabra, hay un versículo en la palabra de Dios que se refiere a un hombre, bueno, dos hombres. Un hombre que era un fariseo y un hombre que era un publicano. Los dos iban a la misma iglesia. Los dos oraban al mismo Dios. Pero ¿qué pasaba con el uno y con el otro? Había una diferencia extremadamente alta y baja para uno. Dice que a unos, dice la palabra de Dios, que confiaban en sí mismos, oiga muy bien, como justos, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Con muchas personas que se dicen ser cristianas, que ellos piensan de sí mismos y creen que ellos mismos son justos, cuando son todo lo contrario, ¿verdad? Las personas que son justas, dice la palabra de Dios, que son obedientes, que obedecen la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más grande que Dios nos enseñó a nosotros? Amaos los unos a los otros. Eso es lo más hermoso que Dios nos ha enseñado. Él no nos mandó solamente vayan y griten, hablen en lenguas y sanen enfermos. No, eso es muy bonito que suceda, pero el amor es la base principal. Eso, si nosotros tenemos amor, no vamos a criticar, no vamos a murmurar, no vamos a odiar, vamos a respetar a todos nuestros semejantes. Entonces dice que un hombre de estos que confiaba en sí mismo, que él creía que era justo, pensaba él que era justo, pero menospreciaba a los otros, dice también la palabra de Dios. Y dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Oiga bien, estos dos hombres subieron a orar. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Que si ellos oraban es porque los dos eran cristianos, es porque había una iglesia a la cual ellos dos iban a esa iglesia, y en esa iglesia adoraban a Dios solamente. Entonces dice que subieron al templo a orar, pero uno era fariseo y el otro era publicano. Recuérdense muy bien que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que los fariseos eran aquellos hombres inteligentes, aquellos hombres que se sabían
la ley de Moisés, se sabían la palabra de Dios de memoria, supuestamente, ¿verdad? Entonces ellos siempre querían apantallar, querían actuar, por eso se llamaban fariseos, porque un fariseo no es alguien más que un actor, ¿verdad? Actúa solamente, pero no vive, ¿verdad? Es la diferencia entre un fariseo y un cristiano. Pero este publicano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Oiga bien, desde el principio de su oración, él estaba dando gracias a Dios porque no era como los demás. Y en cuanto a Dios, nos dice que Él no hace acepción de personas. Y nosotros como hombres, ¿por qué habríamos de hacer lo que Dios no hace? ¿Por qué nosotros tendríamos que ver a un hombre por su color de piel o por su estatura o por su manera física, por cualquier defecto que nosotros podamos encontrarle? ¿Por qué tendríamos que verlo como menos que nosotros? Y este hombre era lo que tenía orgullo en su corazón. Y desde ese momento él le decía a Dios: te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? Él decía: estos hombres son ladrones, estos hombres son injustos, ¿verdad? Y él mismo se estaba autocalificando. Él decía: yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Y señalaba descaradamente, a la par de este otro hombre que estaba orando, él decía: no soy como este publicano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y esto en la actualidad es algo muy normal también. En la antigüedad sabemos que los publicanos eran los que cobraban impuestos, ¿verdad? Que sabemos nosotros que esta gente que cobra impuestos son ladrones. Siempre lo que se trata de dinero, siempre hay un mal, que es el ladronismo, que la gente le gusta robar. Y este hombre, este fariseo, él estaba señalando a este otro hombre publicano. Él se sentía justo, él se sentía un hombre santo, porque él no robaba, él no adulteraba, él no hacía cosas malas, según su propia prudencia, ¿verdad? Según su propia sabiduría, ¿verdad? Creyendo él que era mejor que los demás. Y él decía: yo ayuno 2 veces a la semana. Oiga bien, él estaba tocando trompeta, dice la palabra de Dios. Él estaba anunciando lo que no debía de anunciar. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros debemos de entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta. Ahí, con la puerta cerrada, nosotros orando, hablando con el Padre en lo secreto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él nos escucha en lo secreto cuando nadie nos ve. Él nos escucha cuando nadie nos ve. Nosotros no necesitamos que nos escuchen las personas, que las personas no necesitan saber cuál es nuestra actividad con el Padre que está en los cielos. Nosotros sabemos, Dios primeramente sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque nosotros sabemos que si Dios está con nosotros es porque Él siempre nos va a dar lo que nosotros pidamos, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, él decía: yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Oiga bien, doy diezmos de todo lo que gano. Él no decía de todo lo que tú me provees. Él no decía de todo lo que tú me das la fuerza para que yo pueda hacer esto y lo otro. Él decía de todo lo que yo gano. Él se estaba siempre poniendo él mismo en todo, sobre todo. Él se ponía, por ejemplo, él quería ser el grande siempre. Y el publicano, dice la palabra de Dios: mas el publicano, estando lejos, el publicano estaba ahí en la misma iglesia, pero este hombre fariseo, él de plano es como muchos hermanos en la actualidad, que les gusta orar en alta voz. ¿Para qué? Para que los escuchen los demás. Entonces, el publicano dice que estaba lejos y estaba avergonzado, porque recuérdese que los publicanos eran ladrones. Recuérdese que ellos tenían
manejaban dinero del pueblo. Entonces él estaba lejos, pero lo escuchaba la oración de este otro hombre. Y dice que este publicano no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Por qué no quería? Él no quería levantar los ojos al cielo porque él estaba avergonzado. Él sabía lo que él era. Él sabía, él reconocía dentro de sí mismo que todo lo que el otro hombre estaba murmurando de él era verdad. Y dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Oiga bien, eso es lo hermoso de un cristiano, es lo hermoso de un justo, es lo hermoso de un obediente que reconoce su pecado. Él dice, yo soy pecador, Señor, perdóname, yo soy pecador, reconozco que te he fallado en este día, en aquel momento, en este momento y en todo tiempo. Estoy expuesto porque aún soy hombre, aún no he alcanzado la perfección, no he alcanzado esa corona de justicia. Aún estoy sobre esta tierra, reconozco que soy un hombre pecador. Este hombre, este publicano, que recolectaba los impuestos del pueblo, él reconocía, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Oiga muy bien, qué hermoso es Dios. Porque el que reconoce su pecado delante de Dios, Él lo justifica, Él lo limpia, Él lo perdona, Él cambia el corazón, Él renueva su mente. En todo tiempo nosotros necesitamos esa renovación de nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos cada día de Dios. Nosotros no podemos decir, ya lo tengo todo alcanzado, ya tengo el cielo en mis manos. Mentiras. El cielo está lejos de nosotros. Aunque nosotros estemos dentro de una iglesia, no podemos decir, ya tengo ganado el cielo. Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, nosotros estamos lejos del reino de Dios. Pero si nosotros reconocemos cada día que somos pecadores y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar a nosotros. Él nos va a dar esas bienaventuranzas. Él allá cuando estemos reinando con Él en el reino de los cielos, Él dice que nos va a sentar en su trono. Ahí donde Dios le permitió a Él sentarse, ahí nosotros vamos a alcanzar a tener parte en ese lugar que Él tiene para nosotros. Aleluya. Entonces, si hay orgullo en nosotros, no vamos a reconocer. Si hay altivez en nosotros, no vamos a reconocer. Simplemente vamos a murmurar de los demás. Vamos a criticar, y no en una crítica constructiva, sino destructiva para los demás. Porque nosotros siempre, como humanos, buscamos nuestro propio bien. Cuando la Escritura, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Nosotros tenemos que buscar la bendición para los demás. Nosotros tenemos que buscar que el Señor le dé libertad a todos aquellos que aún están presos, que aún están cautivos, que aún el enemigo los tiene atados con esas ataduras de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de todos los vicios. Hay muchos vicios, hay muchas drogas de diferentes nombres ahora en la actualidad que la gente está ingiriendo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren vivir una realidad. Ellos quieren salirse de la realidad. Ellos quieren que alguien más viva sus vidas, tenga el control de sus cuerpos. Por eso ellos no quieren estar viviendo una vida real. Ellos quieren que alguien más tome el control de su mente y de su cuerpo. Pero en este momento, Dios quiere tener el control de tu mente y de tu cuerpo y de todo tu ser. Dios no quiere que tú te hundas en la miseria del pecado, en la pobreza espiritual, sino que seas rico en bendiciones espirituales, no en bendiciones monetarias. El Señor
te dará lo que Él sabe que es bueno para ti. Él no te va a dar algo a ti que te va a dañar. Dios siempre va a ver que tú seas bendecido en una bendición que es bien para tu familia, que es buena para tu familia, que es algo que no va a dañar ni a ti, ni a tu matrimonio, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hija, ni a tu hijo, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hermanos. Dios da una bendición y Él dice que no añade tristeza en nosotros, sino que Él da paz, Él da gozo, Él trae la alegría, Él trae la felicidad, Él trae la unidad para nosotros como familia en Cristo Jesús. Dios quiere darte a ti hoy esa libertad. Dios quiere darte a ti hoy esa bendición. Dios quiere que tú te apartes del pecado, que tú dejes el pecado y que te apartes para Dios, que tú te santifiques, que tú busques esa paz, que tú la sigas, que tú camines en un camino estrecho y no en el camino ancho en el cual tú estás caminando en este tiempo. Que el Señor quiere darte esa justificación. Humíllate delante de Dios, así como este hombre publicano se humilló delante de Dios. Él dijo: sé propicio a mí porque soy pecador. Pero si hay orgullo espiritual, ese orgullo espiritual ha llevado a muchas personas a pensar que pueden llegar al cielo por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque ellos confían en sí mismos, ellos creen que su sabiduría los va a salvar, pero no es así. Si nosotros no buscamos el poder y la sabiduría que es Cristo, el poder de Dios, nosotros no vamos a alcanzar misericordia. Nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que ser nosotros diferentes de las personas que caminan sin Dios en este mundo. Nosotros aún estamos en este mundo, pero sabemos muy bien que nosotros, si permanecemos en la palabra de Dios, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero esto a nosotros nos dice que tenemos que obedecer. Y nosotros no podemos decir, yo soy justo. No podemos decir, aquel es injusto. No podemos decirle a Dios nosotros, yo no soy ladrón como aquel. No podemos decirle nosotros a Dios, yo no soy inhumano como aquel otro. Yo no puedo decirle a Dios tantas cosas que yo mismo no puedo calificar de mí mismo. Porque es Dios el que me va a justificar a mí, es Dios el que me va a juzgar a mí, es Dios el que me va a poner lo que me tenga que poner y es Dios el que me va a quitar lo que me tenga que quitar. Es Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3 en su versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Nosotros no somos mejores que los demás. Yo no soy mejor que nadie más. Yo no puedo decir que soy más grande que cualquier otro hermano, porque Dios dice que de lo vil y menospreciado, Él saca siempre para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, si nosotros creemos que somos sabios, no confiemos y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, dice la palabra de Dios, sino que tenemos que reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y que no nosotros a nosotros mismos, y reconocer que somos pueblo de Él, que somos ovejas de su prado y que tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Por esa puerta estrecha, por ese camino de muchas dificultades. El camino de Dios no es el camino más fácil. El camino del cristiano verdadero no es el camino más fácil, no es el camino más cómodo, no es el camino más sencillo. El camino de un cristiano es un camino de subidas, bajadas, un estrecho, ahí sí que valga la redundancia, es un camino muy angosto en el cual es difícil de caminar. Pero ese camino nos lleva a la salvación. Ese camino es el camino más hermoso. Ese camino a nosotros nos llevará a la eternidad y no nos llevará a la perdición. Así que Cristo quiere
que tú vengas a Él. Cristo quiere que tú te arrepientas. Si eres cristiano y has dejado el camino de Dios, reconcíliate con Jesús, reconcíliate con Dios, que Él está ahí siempre para ti. Él ha estado siempre cerca de ti. Tú te has alejado de Él, tú has alejado a Dios de ti, pero Él ha estado siempre pendiente de ti, cuidándote en ese camino, cuidándote en todo tiempo donde tú has estado. Él ha cerrado puertas, Él ha abierto puertas, las cuales tú no te imaginas, de las cuales Él te ha librado. Él te ha librado de las garras de la muerte, Él te ha librado del peligro, Él te ha librado a ti y a tu familia de muchas atrocidades que el enemigo ha querido causarte. Pero Él te dice: oye, acércate a mí. Acércate a mí para que yo esté más cerca de ti cada día. Y si tú ya conoces de la palabra de Dios, solamente tienes que decir: Cristo, perdóname. Me arrepiento de haber dejado tu camino, pero hoy vuelvo a ti, hoy me vuelvo a ti y quiero que tú seas mi guía, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe en todo tiempo con el consejo de su palabra, que mi camino siempre sea guiado por el poder de Dios, que mi vida sea ordenada por el poder de Dios, que mi familia sea organizada nuevamente por el poder de Dios, que en mi trabajo tú vuelvas a darme esa gracia, que pongas esa gracia en mis patrones, en mis compañeros de trabajo, en mí mismo, para que yo pueda ver tu mano poderosa siempre obrando a mi favor. Acércate a Dios. Él te ama. Él no quiere que tú perezcas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Él quiere que tú siempre mores bajo la sombra del Omnipotente. Y que tú siempre reconozcas que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu bandera, que Él es el único que te ha guiado siempre por los caminos de justicia, que siempre Él ha puesto al bien y la misericordia para que te persigan todos los días de tu vida. Y Él te ha puesto en un lugar donde nadie en esta tierra podría haberte puesto, pero Dios te ha puesto allí porque a Él le place, porque Él sabe que tú eres un hombre o una mujer de bien para Él, que tú eres un instrumento útil en la mano de Dios. Deja que Dios trabaje en tu vida, deja que Dios obre en tu vida. Sé humilde, sé sencillo de corazón, acércate a Cristo y Él te sanará, Él te salvará, Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y sigue adelante, sigue adelante. Si aún tú crees que te has quedado, avanza y sigue adelante. Dios quiere que siempre estemos adelante. Dios no quiere que nosotros estemos atrás, porque dice que Él nos ha puesto como cabeza y no por cola. Nosotros tenemos que ir siempre adelante, avanzando hacia la patria celestial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y muchas bendiciones de lo alto. Amén.